En este caso está con nosotros el licenciado José Antonio Zamora, quien fue ex ministro del Agua, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, buenos días. Sí, buenos días, Ricardo, gracias por la invitación, gracias a tu revista informativa y obviamente al canal por recibirme y desde luego saludar a toda la teleaudiencia, ¿no? A ver, vamos a ir en materia porque mucha gente también está a la expectativa, buscando, esperando informaciones de este litigio que tenemos, que nos implantó Chile en el Tribunal Internacional de La Haya respecto a las aguas de Silala y la contrademanda que hizo Bolivia precisamente sobre este tema. ¿Cómo vamos con el tema, licenciado? Bueno, la verdad un tanto preocupado, he estado siguiendo las noticias, informándome a través de los medios de comunicación sobre el avance de este proceso allá en La Haya, ¿no? Y realmente un poco preocupado, le digo, porque me parece que de pronto los bolivianos no vamos a recibir una buena noticia con relación a este tema. Y creo que independientemente de lo que vaya a suceder, bueno o malo, creo que es importante que los bolivianos nos sentemos, más allá de los temas políticos que existen, a generar una política nacional con relación no solamente al tema de las aguas del Silala, que por cierto son un problema, sino en relación a todo lo que son las aguas transfronterizas y qué posición debe tener Bolivia como país, como nación, para defender los derechos que tiene sobre ciertas aguas. Lamentablemente aquí en Bolivia nunca hemos podido generar una política nacional que, insisto, independientemente de quién esté en el gobierno, en el poder o qué visión política tenga, esta política pueda seguir y llevarse adelante defendiendo los intereses de los bolivianos, de nuestra patria, de nuestro pueblo y bueno, frente a eso realmente encontrar opciones válidas, porque de esa manera estaríamos trabajando de una manera mucho más técnica, mucho más científica y seguramente dándole la importancia que se debe a un problema de esta naturaleza. Ya desde que el presidente Evo en el 2012 promulgó la ley 320, donde se decía con claridad que había que darle uso a las aguas del Silala y que los diferentes ministerios, entidades territoriales, llámese gobernación, municipio en este caso, se ocupen de generar procesos de desarrollo, proyectos, se impulse el uso adecuado de estas aguas. Hasta el día de hoy lamentablemente no fue así, pese a que en nuestra gestión en el 2013-2014 hicimos un trabajo allá en el Silala, que debo comentarte con gran pena, que lamentablemente no lo han considerado siquiera desde los estudios que se han hecho acá en Bolivia para ir a defender la posición nuestra allá en La Haya. O sea, un trabajo... Por lo menos no hemos escuchado nada al respecto, ha sido un trabajo que nos ha tomado casi un año, un trabajo hecho por técnicos bolivianos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de entonces, a los que casualmente los sacan del ministerio, ¿no es cierto? Y no les dan a ellos la oportunidad de continuar trabajando en una tarea que realmente era importante y que en su momento el propio presidente Evo Morales instruyó que se realice. Es más, el presidente Morales en algún momento decía que los bolivianos deberíamos usar esa agua, bombeándola, para llevarla incluso hasta Uyuni. Ciertamente podíamos haber usado esa agua incluso para dotar de agua potable a regiones como Tupiza, Cotagaita, que realmente necesitan provisionarse de agua potable. Inclusive es mucho más corto del trayecto que hace, por ejemplo, por el lado chileno, ¿no? Claro, evidentemente iba a tener un costo, ¿no? Pero efectivamente se podía haberlo hecho y de esa manera estábamos dando un uso cierto y razonable y humano, digamos, a estas aguas, ¿verdad? Sin desperdiciarlas. Estas aguas que son fósiles, son aguas que tienen más de 10.000, 12.000 años ahí acumuladas, son aguas que se generan precisamente a través de un permafrost que existe en la zona, que tiene además una gran dimensión y que durante muchísimos años ha sido aprovechado más bien ni siquiera por el gobierno de Chile como tal, sino por una empresa privada, ¿no es cierto?
que esta empresa agarraba y acumulaba las aguas estas del Silala y las vendía, y la vendía. Algo que permanentemente escucho mucha dejadez de las autoridades. Y esto no solo ahora, sino que hizo la concesión en 1908, el 23 de septiembre, si no me equivoco, más o menos, donde dieron mediante una escritura pública la prefectura de Potosí para el uso de las aguas en las locomotoras de la Bolivian Pacific and Chile, eso así se llama, no medio inglés, para que usen las aguas del Silala precisamente para sus locomotoras. Bueno, antes los trenes eran a vapor y ellos no podían usar mucho lo que es el agua salada porque las arruinaba sus máquinas, sus calderos, se los oxidaba, no sé, era un gasto más. Pero yo no me explico, no he podido leer, encontrar uno, que en ese contrato de concesión para que usen estas aguas haya una remuneración económica. Digan, no van a pagar por 100 litros, 100.000 litros, van a pagar un centavo, nada, No. regalado, no. Pero ya en ese tiempo Chile, por ejemplo, ya estaba empezando a ver con ojos, bueno, siempre de usurpar algo, hicieron aparecer en los planos como si fuera un río, algo que no es río. No es un río esta situación, ¿no? No es un río porque un río dice que tiene un cauce natural que generalmente desemboca en otro río más grande, un lago, o precisamente van hasta los océanos. Pero además hay un detalle técnico, ¿no? Un río normalmente cuando pasa sobre piedras tiende a redondearlas. Y ese tipo de piedras uno no las encuentra en el lugar. Nosotros, en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el 2013 y el 2014, hemos estado en el lugar. Como te decía, el personal del ministerio asignado a este estudio ha estado prácticamente viviendo allá casi un año. Y nos hemos dado cuenta de muchísimas cosas, porque no solamente hemos hecho una evaluación técnica del lugar, hemos procedido a revisar una serie de documentación, que es la que Chile ha estado, sobre la que Chile además ha estado fundando sus alegatos, ¿no? Lamentablemente en la propia cartografía hecha por bolivianos figura el río Silala, un Siloli. En la cartografía hecha, insisto, por bolivianos, por instituciones bolivianas, figura el río Silala. En la creación durante el gobierno, si no me equivoco, de Banzer del Parque Avaroa, como límite dice el río Silala. Es un error. Entonces, hay una serie de documentación boliviana que menciona a este lugar como si fuese río. En ese estudio que hicimos, nosotros en el informe final ponemos una serie de recomendaciones, pero que además hicimos ¿Cuáles son? Es gestiones. importante saber qué hicieron esas recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones? No, la recomendación importante en cuanto a este tema de la cartografía y de la información que aparecía desde Bolivia señalando la existencia del río Silala, precisamente era decir que no, que se corrija en los mapas, que se corrija en este tema de este decreto de creación del Parque Avaroa, por ejemplo, y que se corrija incluso en varios textos que se utilizan en el tema de la educación, la presencia de ese nombre río Silala cuando no correspondía. Un error que ya se Es un error, nosotros lo planteamos. Incluso mandamos una nota en ese momento a la dirección ejecutiva del CERNAP, que es el encargado de las áreas protegidas, para que haga precisamente el decreto supremo correspondiente para que se cambie ese nombre al límite que le dieron del río Silala. Lamentablemente no lo hicieron. El informe nuestro lo entregamos en diciembre del 2014 a Presidencia, a Vicepresidencia, al Ministerio de la Presidencia y a la propia Cancillería, y entiendo que entre enero, febrero del 2015, marzo quizás, hubo una presentación que el equipo, yo ya no estaba de ministro, en esa época ya estaba esta señora Moreira, el equipo técnico que trabajó hizo una presentación en la Cancillería, se explicó con detalle. Nosotros además proponíamos la creación de un polo de desarrollo. De hecho, habíamos pedido a varias entidades a trabajar, porque había que empezar a trabajar en el decreto, en la ley 320, y había que empezar a generar posibilidades y opciones de desarrollo en esa región. Entonces nosotros hablamos con ENDE, a través de ENDE intentamos que se meta una línea de electrificación, ENDE se puso a trabajar en eso, con el CENAMI hablamos para que se ponga una estación meteorológica que nunca había en el lugar,
La instalaron. Había buen Honestamente proyecto, no sé si ahorita está funcionando eso. Propusimos la construcción de viviendas sociales, porque claro, los técnicos que se desplazaban al lugar necesitaban un lugar donde vivir. Y ¿no con es el cierto? frío, Porque sí, desierto, realmente hace frío, terrible. es tremendo el lugar en cuanto a las condiciones de vida que ofrece. Y pedimos precisamente que se construyan estas viviendas. Cuando dejamos el ministerio estaban estas viviendas en construcción. No sé en qué situación estarán ahora estas viviendas. La gobernación de Potosí también se puso a trabajar. De hecho, un año antes instaló ahí un criadero de truchas con la presencia del propio presidente de entonces, Evo Morales. Nosotros hicimos algunos ajustes a ese proyecto en la misma construcción y estuvimos trabajando con la gobernación de Potosí haciendo varios trabajos técnicos. Hicimos varios sondeos eléctricos verticales con unos equipos que nos proporcionó precisamente la gobernación ahí de Potosí, con los cuales pudimos evidenciar que el permafrost que existe tiene una dimensión realmente interesante y que es del que precisamente se nacen o llegan o se generan esas aguas, ¿no? Se genera ese manantial. Pudimos disminuir el caudal que hasta ese momento bajaba hacia Chile a través de esos canales artificiales que ellos construyeron y que en algún momento llegaban a los 200 litros, 180, 170 litros segundo. Logramos disminuir y con la disminución de 20 litros hemos podido regenerar 20 litros más. Solamente con la regeneración de 20 litros segundo logramos regenerar dos bofedales grandes. En un tiempo de 6 meses logramos de que esos bofedales puedan nuevamente generar vida, porque no solamente, bueno, estaba la presencia del agua, el agua de por sí es vida, entonces empezaron a existir ranas, peces, aves, vicuñas, ¿no es cierto? Empezó a presentarse ya vida en el lugar. No sé en qué situación está ahora, ciertamente cuando tomamos esa decisión, a los 2 días la Cancillería chilena hizo llegar un reclamo a la Cancillería aquí en Bolivia, alertando sobre qué estaba sucediendo con esos 20 litros segundos, porque estos señores allá en Chile tienen medido así al milímetro cúbico cuánto entra. Mejor que allá, nosotros. Mejor que nosotros. Y el reclamo llegó acá a la Cancillería y la Cancillería nos llamó la atención. Ay, Dios. ¿Es cierto? Entonces, creo yo que hay un manejo poco adecuado de esto, o no le dan interés. Yo a veces he llegado a pensar y pienso, la verdad, y debo ser honesto, la quinta columna chilena que tenemos nosotros incrustada en la sociedad boliviana realmente es preocupante. Y viene desde siglos pasados, la creación de Bolivia, la Confederación Perú-Boliviana, las luchas, las guerras que hubieron con Chile. No te olvides que la Confederación al final se deshace tras un último combate con Chile. Luego la aparición del extraño secretario personal, entiendo, de Melgarejo, Donato Muñoz, que era chileno, ¿no es cierto? Y si vamos desgajando poco a poco, y si alguien se dedicara a ese análisis minucioso, de pronto se va a encontrar que en la vida política de los bolivianos y de nuestra patria durante tantísimos años han existido ciertos personajes que siempre han hablado a favor de Chile. Últimamente, el ex canciller del gobierno de Carlos Mesa, que si bien es hijo de entiendo, hermano de un expresidente boliviano, qué sé yo, pero tiene origen chileno. Sí, pues, caramba. Entonces, si nosotros vamos analizando este tipo de cosas, nos vamos a encontrar con que lamentablemente en varias entidades de nuestros gobiernos, en los diferentes gobiernos que han existido personas que han trabajado en contra de Bolivia y a favor de Chile, siendo supuestamente ellos bolivianos. Licenciado, hay 2 puntos importantes y esto quisiera hacer la consulta. En el año 2000, se creó la empresa, no sé, de servicio de agua, la Dutec SRL, ¿sí?, la encargada de administrar o ver los recursos precisamente de agua de Silana, inclusive como una estrategia de cobrar el agua que la manejaban ya Codelco y la familia los descendientes de Eduardo Baroa, ¿no? Don Antonio Colucci Baroa, por ejemplo, ¿no? Sí. Y no podemos perder en absoluto la soberanía sobre esas aguas. No existe el río famoso, no existe. Lo que existe son unos canales construidos
por los propios chilenos, Artificiales, ¿no? artificiales, desde luego, porque incluso se han movido rocas de tamaño, de buen tamaño, hacia el lugar, rocas que no son propias del lugar, con los cuales han construido sus canales. Por eso cuando yo escucho y dicen que tenemos la posibilidad de romper esos canales y no sé qué cosas, en realidad esos canales no van a ser de entrada, perdón, de romper simplemente ahí con pero mucho más complicado que eso, ¿no es cierto? ¿Pero era buena esta medida? ¿Era buena la medida de querer que pague el 50% o cómo lo viene a cumplir? No, yo entiendo que ahí en definitiva lo que hay que reconocer, había que reconocer es la ciudadanía de Bolivia sobre las aguas del Silala. Había que cobrarle el uso que había hecho Chile en su momento sin haber pedido permiso, y ni siquiera lo ha hecho el gobierno de Chile como tal, como decía hace un rato. Quien ha hecho uso de las aguas del Silala ha sido el primero, la máquina Baroa, Andrónico Lúcica, ¿verdad? Lúcica Baroa. Él es el que hace esas aguas, él es el que se hace millonario con esas aguas. Entonces, por eso es que no le conviene a él llegar al momento de pagar, porque él entendió que finalmente va a tener que pagar un costo por haber esas aguas y venderlas allá en Chile. Que ha dio su vida por defender nuestras y va y negocia en contra de... Por eso, es sorprendente la historia y fundamentalmente la historia no la tenemos bien contada. Entonces son temas que de alguna manera me parece tenemos que repensar. Por eso al principio de esta conversación te mencionaba esa posibilidad de que Bolivia comience a pensar seriamente en las acciones que tiene que tomar a futuro con todas las aguas transfronterizas. Muy bien. Y llegan al final del programa, pero ¿qué mensaje nos puede dar usted? Un aliento. ¿Sabe qué? Después de esto del fallo del mar, que Chile no está obligado a negociar ninguna cesión, tenemos la esperanza de que se reconozca que es netamente boliviano, no es un río. ¿Qué mensaje podemos dar a nuestra población? Bueno, yo siento más bien que la sentencia probablemente no va a ser favorable. Quizá la sentencia vaya en el sentido de que son aguas compartidas, y para mí eso ya es una pérdida, porque ahí estamos perdiendo soberanía. Esas aguas son de Bolivia, y lo han dicho en la propia, acá, mientras se desarrollaba todo este proceso, ni los técnicos chilenos, ni los técnicos bolivianos que han participado con información en la defensa de Bolivia, han estado en el lugar. No han ido, no conocen el lugar. No conocen el lugar. ¿Cómo pueden ellos emitir un criterio sin conocer? Creo que, insisto, como mensaje a lo que tú me decías, es el hecho de que los bolivianos de una vez nos sentemos a pensar seriamente en las cosas que hacemos, que generemos una política nacional sobre las aguas transfronterizas. Nos ha pasado con el Auca, nos está pasando con el Silala, nos ha pasado en el lado sur, con el Perú, nos está pasando en diferentes lugares situaciones parecidas o muy similares, y bueno, mientras no se hacen noticia, ahí nomás se quedan, pero no tenemos una política clara, pero como política nacional, no como política de un programa de gobierno de un X partido, sino como una política nacional que más bien debiera estar incorporada en todos los programas de los gobiernos. ¿No es cierto? Chile lo maneja así, por ejemplo. Chile tiene una unidad manejada por esta señora Fuentes, que independientemente que hayan sido rojos, verdes o amarillos, pero bastante fuertes sus declaraciones. claro, ella ha estado manejando todo ese equipo técnico, en donde además hay muchos profesionales bolivianos trabajando. Bastante fuertes sus declaraciones. Claro que sí. Claro. Hasta Sobre las declaraciones de ella, y si bien han sido fuertes, hay algo que habría que aprovechar. Ha hecho mención a algo que quizás no debía haber hecho mención, al tema del Lauca. Y si nosotros somos inteligentes, deberíamos agarrar esa mención para entrar a defender lo que en su momento... Chile, un país desierto, por ejemplo, desvían las aguas del río Lauca hacia el valle de Azapa, que ellos tienen, lo han vuelto un vergel, ¿no? Pero además, cuidado, ¿no? Chile ahorita está atravesando por una crisis de sequía tremenda. De sequía tremenda. ¿Y cuáles creen que van a ser las soluciones para ello?
¿no es cierto? Entonces, creo Como que no los tienen que bolivianos robar nomás más agua, tenemos en otras que, palabras. Es decir, ¿no? correcto, tenemos que sentarnos a pensar seriamente y a trabajar científicamente, confiando en los profesionales bolivianos que los hacen y que los he conocido en el Ministerio de Medio Ambiente. Ya, que los hay, que trabajan seriamente de manera patriota, comprometidos con el proceso desde luego, pero también comprometidos con su país, con su patria. Muy bien. Entonces, me parece que eso es lo que hay que hacer y dejar de manosear este tema como se lo está manoseando, tratando de hacernos creer a nosotros otras cosas. Ojalá que no suceda esto, dicen. Bueno, le agradecemos por esta situación. Yo creo que de aquí unos de 3 semanas o un mes podemos volver a charlar, donde tengamos Sí. algo más claro y charlar también de las situaciones Bueno, esto de lo que pasa. entiendo yo que va a durar, perdón, como 6 meses. Claro, hasta 2 años dice que puede durar, sí, ¿no? puede durar, pero entre tanto creo que la discusión interna tiene que pasar en ver qué es lo que nosotros realmente como bolivianos podemos hacer. Culpables, cientos, varios. Habrá el momento de pensar en eso y también en eso habrá que deducir, pensar con mucho cuidado. Pero tenemos que tener ya una posición única con relación a un problema que nos va a perseguir toda la vida. Muy bien.